lambda 2 por B sub 2. Finalmente, A por B sub n tiene que ser igual a lambda n por B sub n, que es lo que estoy escribiendo acá. Simplemente hasta acá lo que llegué es a este planteo. Y este planteo tiene toda la pinta de lo que hacemos en cada una de estas ecuaciones cuando decimos que lambda 1 y B sub 1 son un autovalor y un autovector de la matriz A respectivamente, si se verifica esto. Y además, ¿qué decimos? Para que lambda y B sean, lambda 1 y B sub 1 sean un autovalor y una matriz de un autovvalor y un autovector de la matriz A. ¿Qué decimos? Que se tiene que verificar esto y qué más. ¿Que son LI? No, esto, si yo te muestro esto, te digo, lambda 1 y B sub 1 son un autovalor y un autovector de la matriz A si se verifica esto y además ¿qué cosa? B sub 1, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 0. Cero no, distinto del vector nulo. Es cierto. B sub 1 tiene que ser, le puse la flechita para ser consciente con este, distinto del vector nulo, ¿sí? Y B sub 2 distinto del vector nulo, y B sub n distinto del vector nulo. Si yo pruebo que los B sub 1, B sub 2, B sub n son distintos del vector nulo, esto lo que me está diciendo es que lambda 1 y B sub 1 son autovalor y autovector de A, lambda 2 y B sub 2 son autovalor y autovector de A, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para demostrar que todos los B sub I, los B sub 1, B sub 2, B sub n son distintos del vector nulo? Ah, muy fácil. Vos me dijiste que P era una matriz regular, que era una matriz inversible. Y si es la matriz es regular y es inversible, los vectores que la conforman, esa matriz P, son vectores linealmente independientes. Bueno, si son vectores linealmente independientes, ninguno puede ser el vector nulo, porque el vector nulo sería linealmente dependiente de cualquier conjunto de vectores. Por lo tanto, ¿sí?, estoy demostrando que ningún B sub I, B sub 1, B sub 2, B sub n es el vector nulo. Por lo tanto, hemos demostrado, a partir del desarrollo que hicimos, que lambda 1 y B sub 1, lambda 2, B sub 2, lambda n, B sub n son los autovalores y autovectores de la matriz A. Y como hemos probado que hemos dicho por hipótesis, que esos vectores, que son, hemos demostrado, los autovectores, son linealmente independientes, entonces la matriz es diagonalizable. Al revés, la matriz es diagonalizable porque hemos demostrado esto en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿podrías repetir cómo demostrás que los autovalores, no los autovalores, pero justamente esos vectores son distintos del vector nulo? ¿Cómo demuestro esto? Yo llego hasta acá, y si yo llego hasta acá, en ningún caso está esto establecido, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual me falta establecer que todos los B sub I no son el vector nulo, son diferentes del vector nulo. ¿Y cómo lo pruebo eso? Bueno, a ver, volvamos a donde partimos. La matriz P me dijiste que era una matriz regular, porque si no hubiese sido una matriz regular, no podrías haber hecho esto que escribiste acá, porque vos partiste de esto y me dijiste, como la matriz es regular, existe P a la menos 1, si no, la matriz no sería diagonalizable, ¿estamos de acuerdo? Sí. De nuevo, para que quede claro, yo estoy partiendo de que A es diagonalizable y quiero demostrar que los vectores propios de A que los vectores de A son los autovectores que forman la matriz P. Para eso, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Voy a tener n autovectores linealmente independientes. Para eso, ¿qué es lo que hago? Asumo que existe una matriz P que la diagonaliza, porque si no, la matriz A no sería diagonalizable. Mi hipótesis es que A es diagonalizable. Si A es diagonalizable, entonces existe una matriz P que la diagonaliza. Y si existe una matriz P que la diagonaliza, esa matriz es inversible. Y por lo tanto, esa matriz P es una matriz regular. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Claro, sí. Entonces vos me dijiste, los vectores que conforman esta matriz, que son vectores que dispongo en forma de columna, B sub 1, B sub 2, B sub n, son linealmente independientes. Es lo que me estás diciendo cuando me decís que la matriz P es una matriz regular. Porque si estos vectores fuese alguno de ellos dependiente linealmente de los demás, esta matriz no sería inversible, no sería regular. ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Sí?
Entonces, si estos vectores son linealmente independientes, ninguno puede ser el vector nulo, porque si alguno de ellos fuese el vector nulo, ese sería combinación lineal de los otros vectores, y por lo tanto, esta matriz no sería regular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo. Por lo tanto, ahí está lo que nos faltaba demostrar, que los B sub I, B sub 1, B sub 2, B sub n, ninguno puede ser el vector nulo. Y como ninguno puede ser el vector nulo, entonces se verifica que B sub 1 es distinto del vector nulo, B sub 2 es distinto del vector nulo, no lo escribo, ¿no? Pero es lo mismo, B sub n es distinto del vector nulo. Entonces, si escribo que A por B sub 1 es igual a lambda 1 por B sub 1, con B sub 1 distinto del vector nulo, entonces no tengo dudas que lambda 1 y B sub 1 son un autovalor y un autovector de A, y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí, entiendo, gracias. De nada. Bueno, sigamos. La segunda parte, se las dejo a ustedes para que lo demuestren, es, si suponemos que existen, ¿sí?, vectores propios linealmente independientes, ¿sí?, si existen n vectores propios linealmente independientes, n autovectores, entonces tenemos que demostrar que es diagonalizable. Y es la demostración que sigue acá. Es muy fácil. Háganla, piénsenla ustedes primero y después mírenla y cualquier cosa me pregunta la clase próxima. Ok, vamos entonces a ver si estaba aquí, a diagonalización de matrices reales y simétricas. Bueno, nosotros dijimos, una matriz A es diagonalizable, entonces, siempre que puedan obtenerse de esa matriz n, si la matriz de dimensión n por n autovectores linealmente independientes. Y dijimos entonces que una matriz A es diagonalizable siempre, o sea que es diagonalizable si los autovalores son diferentes, porque autovalores diferentes, habíamos demostrado, los autovectores asociados eran linealmente independientes, un teorema que demostramos la semana pasada. Entonces, siempre que una matriz tenga autovalores diferentes, yo sé que esa matriz es diagonalizable. Después dijimos, bueno, ¿qué pasa si hay algún autovalor que se repite 2, 3, en m veces se repite? Hay algunos varios autovalores que se repiten, o sea, hay autovalores múltiples. En ese caso, la matriz podía no ser diagonalizable. Podía no ser diagonalizable. Para que fuese diagonalizable, ¿qué tenía que suceder? Tenía que suceder, supongamos que el autovalor lambda 1 fuese de multiplicidad m. Pensemos en multiplicidad 3, por ejemplo. ¿Qué debía suceder? Debía suceder que yo, asociado a ese autovalor, ¿sí?, supongamos que valiese 5 y se repite 3 veces, a ese autovalor 5 debería poder encontrar 3 autovectores linealmente independientes. O sea, dijimos que el orden de multiplicidad m era 5, era 3, perdón, que el valor del autovalor es irrelevante, pero debía encontrar entonces m3 autovectores linealmente independientes. Y la condición necesaria y suficiente para que yo pueda encontrar m autovectores linealmente independientes es que el rango de la matriz A menos lambda I, menos el autovalor S por I, o sea, menos 5 por I, A menos 5 por la matriz de identidad, sea de rango n menos m, o sea, orden de la matriz menos el orden de multiplicidad del autovalor. Si se verificaba eso, entonces yo iba a poder encontrar m autovectores linealmente independientes. No es diagonalizable. Entonces, eso es el cuadro general. Matrices diagonalizables, siempre que los autovalores sean diferentes, siempre lo es. Matrices que tienen autovalores múltiples, tengo que analizar lo que les acabo de mencionar. Excepto en el caso que la matriz sea una matriz simétrica y real. Si nosotros muchas veces vamos a trabajar con matrices que son reales, que significa matrices reales, obviamente, que todos sus elementos sean reales, y que además es una matriz simétrica, o sea que la matriz A es igual a la matriz transpuesta, o sea que los elementos que se oponen a la diagonal principal, ¿sí?, son los mismos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que ya vimos la matriz simétrica en la primera clase, la revisamos. Ok, entonces, en el caso particular de que las matrices sean reales y simétricas, entonces se puede demostrar que tres propiedades importantes. Que los valores propios son todos reales.
que si la matriz es real y simétrica, necesariamente los autovalores son reales. Que los autovectores asociados a valores propios o autovalores diferentes, ¿sí? Si yo tengo un autovalor que es 3 y otro autovalor que es 4, ¿sí? O lo que quieran, los autovectores son perpendiculares entre sí, son ortogonales entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, autovalores diferentes corresponden a autovectores ortogonales, solo en el caso de las matrices reales y simétricas, ¿no? Solo en el caso de que las matrices sean reales y simétricas. Y la tercera propiedad, que es la que permite afirmar que la matriz real y simétrica siempre es diagonalizable, lo que nos dice es que a cada valor propio que tiene un orden de multiplicidad m, se les puede encontrar siempre m autovectores linealmente independientes, ¿sí? A cada autovalor, ¿sí? Aunque se repite m veces, siempre es posible encontrar m autovectores linealmente independientes. Por lo tanto, la matriz real y simétrica siempre es diagonalizable, ¿sí? Con autovalores de paso, pero con autovalores reales, y con una matriz de paso, una matriz modal ortogonal. Siempre vamos a poder encontrar una matriz P que sea una matriz ortogonal, ¿sí? Cuando no lo sea el autovector ortogonal, porque hay un autovalor múltiple o varios autovalores múltiples, siempre lo puedo construir. Lo vamos a ver en un ejemplo. Pero estos son las características que tienen que tener muy claras de matrices reales y simétricas. No son muy difíciles. Ahora vamos a demostrar dos de ellas. La tercera se puede demostrar, la podríamos hacer, pero un poco larga, por eso no la hago acá. Pero la pueden leer en cualquier libro de álgebra relativamente avanzada. A ver, demostrar ejercicio que les sugiero que hagan y que sepan hacer, ¿sí? Que desarrollen. Demostrar las cuatro propiedades de las matrices semejantes que mencionamos arriba, dice. Bueno, las cuatro propiedades que yo demostré en la clase pasada. Que dos matrices semejantes tienen igual traza, igual determinante, igual polinomio característico, etc. Demostrar que si es diagonalizable, entonces tiene n autovectores linealmente independientes, lo que acabamos de hacer. Demostrar que si A tiene n autovectores linealmente independientes, entonces diagonalizable, lo que les dejé para hacer. Demostrar que si A es una matriz real y simétrica, sus autovalores son todos reales. Y demostrar que si A es una matriz real y simétrica, los autovectores asociados a autovalores diferentes son ortogonales. Bueno, estas dos cosas se las voy a demostrar ahora, pero apréndanlas, entiéndanlas, porque son importantes. A ver, entonces. Acá esto. Acá está. Vamos a ver entonces. Vamos a demostrar primero entonces que los valores propios de una matriz real y simétrica, los valores propios de una matriz real y simétrica son todos reales. Este teorema. Siempre conviene, como les digo, escribir cuáles son las hipótesis con las cuales uno va a trabajar para después tener en claro qué es lo que puedo utilizar o no en la demostración. Lo primero que sé es que la matriz es una matriz real. A pertenece a los reales, de n por n, es una matriz cuadrada de dimensión n por n, todos sus elementos son reales. Y además, me dice el teorema, los valores propios de una matriz real y simétrica, se verifica que A es igual a su traspuesta. Entonces, en ese caso, todos sus autovalores son reales. Lo que yo voy a calcular, ¿sí? Esto no sería una hipótesis, pero lo que yo voy a calcular es que el polinomio en lambda, que lo defino como la resolución del determinante característico, y lo que tengo que demostrar es que todos los autovalores que resulten de resolver ese polinomio son números reales. ¿Está? ¿Está claro para todos? Sí. Ok. Bueno, vayamos a la demostración. Dijimos que el polinomio lo voy a resolver cuando resuelva el determinante característico. Y el determinante característico lo calculo como la matriz A menos lambda I. Y la matriz A me dijiste que todos sus elementos son reales. Por lo tanto, cuando yo desarrolle el determinante, exprese el determinante, me va a quedar este polinomio en lambda. Los coeficientes de este polinomio, cada uno de los
cada uno de los números que acompaña a las distintas potencias de lambda, ¿sí?, va a ser un número real. ¿Por qué? Porque estoy partiendo que los coeficientes de las matrices reales, de la matriz, son reales por ser esta una matriz real. Entonces, yo sé, por el teorema fundamental del álgebra, que si ese polinomio va a tener exactamente n raíces. Sí, la matriz es de orden n, este polinomio va a ser un polinomio de grado n y va a tener exactamente n raíces. Pero como además sus coeficientes son reales, si hubiese raíces complejas, que puede haber perfectamente, como ustedes saben cuando resuelven una ecuación de segundo grado, que puede tener raíces complejas, esas raíces complejas aparecen de a pares conjugados. ¿Qué quiere decir de a pares conjugados? Que tendré una raíz lambda, que será igual a más beta i, y habrá, si existe esto, habrá necesariamente otra raíz lambda que será igual a alfa menos beta i. ¿Para todo está claro esto o no? Lo que son raíces complejas conjugadas. Sí, no, puede ser que si las multiplicás obtenés una real. Si multiplicás a lambda 1 por lambda 2 te va a aparecer va a desaparecer la parte compleja. Pero si yo tengo un número complejo, todos saben lo que es un número complejo. Un número complejo, no sé si saben, supongo que en análisis 2 lo vieron, ¿no? Pero un número complejo z, ¿sí?, lo puedo escribir por a más bi, vamos a poner la nota que está, la misma letra que está acá, lo puedo escribir como alfa más beta i, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde alfa es la parte real y beta es la parte, el coeficiente que acompaña a la parte imaginaria. ¿Todos vieron esto? Sí, muy por arriba, pero sí. A ver, 3 minutos sobre esto, después les mando alguna puntecita para que lean. Ok, si yo quiero escribir un número complejo, ¿sí? ¿Cuándo aparecen los números complejos? ¿Por qué aparecen los números complejos? Esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo acá, ¿no? Fuera de esto, simplemente para ubicarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de un número complejo. A medida que se fueron realizando las operaciones a lo largo de la evolución de los números, apareció un problema cuando yo tenía que calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? Si yo tenía que calcular las raíces pares de números negativos, raíz cuadrada, por ejemplo, de -1, ¿sí?, no existía ningún número real tal que elevado al cuadrado me diera -1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. ¿Todos? ¿Esto por lo menos sí? Sí. Bueno, si no me dicen, les doy una clase de número complejo, a mí no me cuesta nada, pero lo que no pueden no entender de qué se trata un número complejo. Entonces, a la raíz cuadrada de -1, se la definió como la unidad imaginaria i. ¿Sí? I, se le llama la unidad imaginaria i. Entonces, cuando yo represento cualquier número, en general lo represento en una recta, ¿no? Si tengo números naturales, tendré el número 0, el número 1, el número 2, etc. Y me queda una recta en la cual hay números aislados, 0, 1, 2, etc. Es más, 0, discutible si es natural o no. Podría no incluir el 0, es decir, 1, 2, n. Supongamos naturales con el 0, 0, 1, 2. Cuando quiero restar 5 menos 7, me aparecen los números negativos, me aparece -2, y -2 no está representado por los números naturales, entonces aparece el conjunto de los números enteros, entonces aparecerá -1, -2, etc. ¿Sí? Entonces ahí de los números naturales, ¿sí?, agregando los números negativos, aparecen los números enteros, naturales, enteros. ¿Sí? Después, ¿qué otro problema tenía? Aparecen los problemas cuando quiero dividir, por ejemplo, una torta entre 5 personas. Parece, ok, una torta dividida entre 5 personas me da un quinto. No sé. Por ejemplo, le estoy contando brevemente la historia de la evolución humana en cuanto a los números. Entonces, ¿qué aparece acá? Aparece un número que desconocía, no era ni natural ni era entero. Obviamente, la historia, esta notación es muy posterior, ¿no? Pero conceptualmente, la idea era el cociente de dos números, ¿sí?, con el denominador distinto de 0, con b distinto de 0. Entonces, al plantear el cociente de dos números con el denominador distinto de 0, aparecen los números que nosotros llamamos fraccionarios, los racionales, ¿sí? Los números racionales. Y después aparecían
la resolución de ciertos números. Por ejemplo, quería calcular la raíz cuadrada de 3, ¿sí? Era un número que tenía infinitas cifras decimales que no se repetían, por ejemplo. Entonces, para completar la recta numérica aparecen los que llamamos los números irracionales. La unión de los racionales con estos irracionales da como resultado los reales. Entonces ya ocupo todos los puntos de esta recta, ya no queda ningún puntito vacío, ocupé todos los puntos de esta recta. Bueno, y finalmente aparece el problema de querer calcular la raíz cuadrada de menos 1. Quiero calcular la raíz cuadrada de menos 1, digo, como cualquier número negativo y la raíz sea un exponente par, por ejemplo. Entonces, acá no tengo ningún número real tal que, como les decía, elevado al cuadrado sea igual a menos 1. Entonces aparecen los números complejos. Y los números complejos implica incluir una unidad nueva, que es la unidad imaginaria, ¿sí? Y entonces ya la representación de los números complejos no la puedo hacer en una recta real, en la recta real. Necesito el plano. Entonces, en el eje de abscisas, ¿sí? Voy a poner la componente real del número complejo y en el eje de ordenadas la componente imaginaria del número complejo, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar este número en el plano, que ya no lo puedo representar en la recta, entonces tendrá ¿qué componente? Alfa en el eje, la parte real, beta en la parte imaginaria. Entonces, el número complejo va a quedar representado por este vector, ¿sí? Que tiene de coordenada alfa, ¿sí? En la parte real y beta en la parte imaginaria. Bueno, después empezaremos a operar con complejos. Si no saben, les doy una clase antes de cuando aparezca la necesidad de hacer operación. Bueno, acaba de aparecer alguna, pero no tiene demasiado sentido avanzar sobre eso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Entendieron la idea? Sí. Sí, por mí ¿Sí o no? sí, El resto, sí. que nunca vieron un número complejo no se acuerdan. ¿Sí? ¿Se entiende algo? Sí, sí, Se entiende, perfecto. se entiende. Ok, vamos a seguir entonces. Esperen que borro esto porque si no... Entonces, vayamos con esto. Llamamos complejo, llamamos conjugado del número complejo z, y lo designamos habitualmente, el conjugado se lo designa con una rayita arriba, ¿sí? Al número que resulta que tiene la misma componente real y tiene la opuesta componente imaginaria. O sea, el conjugado del número que tiene acá coordenada menos beta y alfa real. O sea, este número que está espejado respecto del eje de ordenadas es el número, el conjugado del complejo Z, del complejo Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Definición. Llamo conjugado a eso. ¿Está? Entonces yo sé que si volvamos a la teoría de donde partió todo esto, yo sé que si el polinomio que tengo que resolver tiene coeficientes reales, si una raíz es un número complejo, por ejemplo, el alfa más beta i, va a haber necesariamente otra raíz que va a ser la conjugada de esa, o sea, alfa menos beta i. Va a haber necesariamente otra raíz que sea lambda 2 igual a alfa menos beta i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ok. Entonces, vamos a demostrar este teorema que dice que los autovalores de toda matriz real y simétrica son siempre reales. Lo vamos a demostrar por el absurdo. Vamos a suponer que efectivamente, ¿sí?, existe una raíz compleja. Y si existe una raíz compleja, su conjugada también lo es, por lo que les acabo de mencionar. Entonces, asumamos que existiese eso, que esto fuese posible. Vamos a demostrar que esto no es posible, pero asumamos que es posible en principio. Entonces, si lambda 1 y lambda 2, que son alfa más beta i y alfa menos beta i, son autovalores de la matriz A, vamos a definir una matriz B, vamos a definir, esto es parte de la demostración, una matriz B, que la calculo de la siguiente forma. La matriz B es el producto de las matrices características, ¿sí?, correspondientes al autovalor lambda 1 y al autovalor lambda 2. La matriz característica correspondiente al autovalor lambda 1 es A menos lambda 1 por I, ¿sí?,
y la matriz característica más que correspondiente, evaluada en el autovalor lambda 2, es la A menos lambda 2i. Matriz característica evaluada en el autovalor lambda 1 y en el autovalor lambda 2. Bueno, ok, si este es el producto, yo puedo desarrollar este producto, ¿no? Es un producto de matrices, tengo que A por A es... perdón, hice un paso antes de hacer este desarrollo, lo puedo hacer de las dos maneras. Dije, lambda 1, ¿sí? Lambda 1 me dijiste que era A más beta I, lambda 1 es A más beta I. Y lambda 2 me dijiste que es A menos beta I, lambda 2 es A menos beta I. Bueno, ahora sí, hago el producto. Entonces digo A por A cuadrado. Entonces A por A menos beta I por I es A menos alfa menos beta I por I. ¿Sí? A veces estoy diciendo A, pero es alfa, ¿no? Préstenme atención que a veces alfa y beta. Cuando hago, después tengo menos lambda 1 por I por A, que es A más beta I por A. Y después tengo A menos lambda I, perdón, menos lambda I por menos lambda 2, menos lambda 1 por I, menos lambda 2 por I, que es lo que estoy escribiendo acá. A más beta I por A menos beta I por I por I. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que hice es distributiva de lo que escribí. Bueno, entonces opero un poquito para que esto quede un poco más lindo. A cuadrado, si hago la distributiva me queda que alfa, A por I es A, es lo mismo que poner alfa por A por I, y A por I es lo mismo que escribir A. Por eso escribí menos alfa A. Esto, menos alfa A. Menos beta I por A. ¿Sí? Son números. Puedo ponerlo adelante o atrás de la matriz, no cambia la historia. Es un número. Ok, y esto es lo mismo. Alfa por A, más menos beta I por A, y después tengo este producto, y este producto me queda alfa más beta I por alfa menos beta I por I, porque I por I, el I cuadrado es la matriz I, no cambia nada. Y sigo haciendo el desarrollo, esto me queda igual, acá tengo menos alfa por A, menos 2 alfa A, y acá tengo beta por I, menos beta por I, cancelo, por A, obviamente, y hago el desarrollo de lo que tengo acá. Y el desarrollo de lo que tengo acá es alfa por alfa cuadrado, alfa menos beta I, menos alfa beta I por alfa más beta, menos alfa I por beta I, y me queda beta I por beta I menos beta I al cuadrado, beta cuadrado, perdón, menos beta cuadrado y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces fíjense, A cuadrado menos 2A, menos 2 alfa A, y acá opero un poquito, esto lo cancelo con esto. Entonces me queda beta cuadrado por I cuadrado, pero I me dijiste que era la raíz de menos 1. Raíz de menos 1, definición del número imaginario, ¿no? Entonces I cuadrado es igual a menos 1. Entonces, fíjate, en lugar de poner I cuadrado, ponete menos 1. Y si ponete menos 1, te queda que menos beta cuadrado por menos 1 más beta cuadrado, que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, y ahí está lo que me decía alguien recién. Si vos multiplicás lambda 1 por lambda 2, los dos números eran complejos conjugados, te queda que el producto de esos números complejos conjugados es alfa cuadrado más beta cuadrado. Es un número real. ¿Estamos de acuerdo? El producto de dos números complejos conjugados es un número real. Listo. Ok. Entonces, lo único, el paso siguiente, hago la distributiva de I y me conviene escribirla, le escribo multiplicada por I al cuadrado, porque I o I cuadrado o cualquier potencia de I es lo mismo, me conviene para el desarrollo que voy a seguir ahora, ¿sí? Y me queda beta cuadrado por I. Entonces, fíjate que me queda acá alfa A cuadrado menos 2 alfa A más alfa cuadrado por I cuadrado, lo puedo escribir como A menos alfa I por A menos alfa I más el término este que me queda beta cuadrado I. Pero A menos alfa I por A menos alfa I, fíjate que A menos alfa I, esta por ejemplo, la puedo escribir como esta. La puedo escribir como A menos alfa I traspuesta. ¿Por qué tengo derecho a escribir eso? Veamos. Está desarrollado, lo iba a escribir, pero menos mal que está escrito abajo. Lo escribí abajo donde lo desarrollé. Fíjense, voy a desarrollar esto que está acá, ¿no? Esto
que está acá. Y quiero demostrar que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, porque reemplacé precisamente A menos alfa I por A menos alfa I traspuesta. Dije que estas dos cosas eran las mismas. Veamos si es cierto. Alfa menos alfa I, A menos alfa I traspuesta, esto, es igual, por propiedad de la transposición de matrices, a A traspuesta menos alfa por I traspuesta. La traspuesta de una diferencia de matrices es igual a la diferencia de las traspuestas. La traspuesta del primer término, A traspuesta, menos la traspuesta del segundo. Pero la traspuesta del segundo, acá tengo el producto de un escalar por una matriz. El producto de un escalar por una matriz traspuesto es igual al escalar por la matriz traspuesta. ¿Sí? Propiedades, insisto, de la transposición de matrices. Pero alfa traspuesta, ¿sí? La traspuesta de la matriz identidad es la misma matriz identidad. Por eso tengo derecho a escribir esto que escribí acá, ¿no? En lugar de poner I traspuesta, escribo I. Pero me dijiste que la alfa traspuesta, que la matriz A, me dijiste que la matriz A es una matriz simétrica. Entonces, si me dijiste que es una matriz simétrica por hipótesis, entonces A traspuesta es igual a A. Por lo tanto, tengo derecho a escribir que A traspuesta es igual a A. Puedo escribir en lugar de A traspuesta esto. ¿Por qué? Porque precisamente la matriz es simétrica. Acá estoy utilizando la hipótesis de que la matriz A es una matriz simétrica. Entonces, fíjate, ¿sí? Entonces, fíjate que yo puedo escribir esto que está acá de la manera que está acá. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe, una pregunta, pero eso es como redundante, ¿no? Al final. ¿Qué cosa? Como ¿Qué redundante? escribirlo como traspuesta, o es necesario. No, vos me tenés que demostrar. Vamos a borrar. Vos me decís. Para demostrar que sea, claro, para demostrar que sea. Vos me decís, mira, yo voy a reemplazar esto por esto. Porque lo que vos me estás diciendo que esta igualdad es igual a esta igualdad, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es todo el resto lo mismo. Me está diciendo que esto que escribiste acá antes, ahora lo escribí de esta manera. Y me sigue lo mismo. Y yo te digo, a ver, mostrame por qué es lo mismo. ¿Sí? Y eso vos me lo podés demostrar si haces esto. Y eso es válido si solo si la matriz A es una matriz simétrica. Porque si A no fuese simétrica, no puedo hacer este reemplazo acá, ¿no? Claro, la demostración del comienzo del ejercicio. Es la hipótesis del teorema y que la aplico acá. Que hago esto porque lo voy a necesitar en lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entiendo. Gracias. Por lo tanto, después de todas estas operaciones, haberme entretenido un ratito, llegué a que la matriz B la puedo expresar de esta matriz B. De esta manera. La puedo expresar como A menos alfa I traspuesta por A menos alfa I más beta cuadrado por I. Ahora, vamos a ver cómo sigue la historieta esta. B es una matriz singular. ¿Por qué B es una matriz singular? B es una matriz singular porque es el producto de dos matrices, ¿sí? De dos matrices características, dos matrices valuadas en los autovalores lambda 1 y lambda 2. Y yo, precisamente, lambda 1 y lambda 2 los obtengo cuando hago el determinante de la matriz característica igual a 0. ¿Me entienden? Esto es importante. La matriz, cuando yo calculo la matriz característica, es A menos lambda I, ¿no? Esto lo salía a partir de la condición de autovalor y autovector. Bueno, el determinante de esa matriz es esto. Y cuando yo resuelvo la ecuación característica, significa que hago esto igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen lo que estoy diciendo hasta acá? Sí. Sí. Entonces, para calcular los autovalores, los lambda I, lambda 1, lambda 2, lambda n, lo que yo hice es resolver esta ecuación. Eso significa que si yo evalúo la matriz característica en cada uno de esos autovalores, en los autovalores lambda I, esta matriz, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser una matriz regular o va a ser una matriz singular? Singular. Singular, porque precisamente vos la estás evaluando en los valores lambda 1, lambda 2, lambda n, que hacen que el determinante de esa matriz característica sea 0. Entonces, si la estás evaluando en esos valores, precisamente los determinantes de A menos lambda 1i y el determinante de A menos lambda 2i, etcétera, van a ser siempre 0, porque precisamente los lambda i lo calculaste a partir de esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, básicamente B es singular porque lo pediste como condición. O sea,
Lo buscaste. No, Como B, condición. B es singular precisamente porque la definí como el producto de las matrices características evaluadas en dos autovalores. Como esta matriz es una matriz singular y esta matriz es una matriz singular, el producto de dos matrices singulares es otra matriz singular. ¿Sí? Está. Entonces, Sí, por sí. eso tengo derecho a decir lo que estoy afirmando acá. Lo que estoy diciendo acá es, B es una matriz singular. ¿Por qué? Tengo derecho a decir eso. Por ser el producto, como escribí yo acá, de dos matrices singulares de la forma A menos lambda I. ¿Sí? ¿Sí? Y que precisamente estas son matrices características evaluadas en los autovalores lambda 1 y lambda 2 en nuestro caso. Por lo tanto, si B es una matriz singular, va a existir un vector columna X no nulo tal que se verifique lo siguiente. Que se verifique esto. ¿Sí? Si esta matriz es una matriz singular, ¿sí? Entonces significa que esto, ¿sí? Que esto se va a verificar con algún vector X distinto del vector nulo. ¿Por qué? Bueno, no lean lo que está abajo porque está la Porque hay explicación. una combinación lineal. No, ¿por qué? Fíjate, ve que me dijiste que es una matriz singular, ¿no? Es una matriz cuadrada singular. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, sí. hasta ahí sí. Fueron todos a dormir y se aburrieron mucho. Bueno, es pesado el teorema, muy pesado. Pero es importante. A ver, B es una matriz singular. Y X es un vector. Y yo estoy diciendo que la matriz singular por un vector, obviamente que el producto sea conformable, es un vector de n filas por una columna, es igual al vector nulo. ¿Sí? Planteo este sistema. ¿Este sistema qué sistema es? ¿Qué es esto? Lineal Y yo miro homogéneo. exacto, es un sistema de ecuaciones lineales homogéneos. Entonces vos me estás diciendo que tenés un sistema de ecuaciones lineales homogéneos, cuadrado, donde la matriz de coeficientes es una matriz singular, o sea que no es regular. Y los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos, ¿cómo son siempre? Compatible. Ok, ven que vamos y venimos siempre sobre lo mismo. Es compatible. ¿Por qué? Porque el teorema de Roche-Frobenius nos dice en la primera parte del teorema que un sistema de ecuaciones lineales es compatible si el rango de la matriz de coeficientes, el rango de B, es igual al rango de la matriz ampliada, o sea, B más el vector nulo. Ese rango es el mismo, por lo tanto, es siempre compatible. Pero además, como B es una matriz singular, va a tener infinitas soluciones, porque para que tenga una única solución, B tiene que ser una matriz regular. Si B fuese una matriz regular, la única solución de este sistema sería el vector nulo. Pero como B es una matriz singular, existen infinitos vectores no nulos que verifican esta ecuación matricial. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Sí. Okay. Sí. Ok. Vieron que no le mentí. Si no entendieron el sistema lineal, va muerto, porque lo vamos a explicar millones de veces. O presten atención, esto es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, y por lo tanto siempre es compatible. Y puede ser compatible determinado o indeterminado. Para que sea determinado, o sea, la solución trivial, todos los x, x1, x2, xn, los n componentes del vector nulo, esta matriz tiene que ser una matriz regular. Pero como es singular, existen infinitos vectores no nulos que verifican esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, decís que el vector X es distinto del vector nulo porque lo definiste así. No, digo que es distinto del vector nulo porque existen infinitos vectores X distintos del vector nulo que satisfacen esto. Claro, sí, pero podría ser el vector nulo, pero elegís También. no Sí, operar sí, con eso. Lo que estoy diciendo es que no existe una única solución, existen infinitas soluciones. Claro, ¿Está? ok. Sí, no me sobraba eso, gracias. Listo. Podría ser, por supuesto, el vector nulo también solución de esto, obvio, pero no solo no es el vector nulo, sino hay otras infinitas soluciones. Ok. Entonces, fíjate, le puse número, esto sí. Fíjate, si multiplico, ¿sí? A izquierda de la expresión 1, 2, o sea, de b por x igual al vector nulo, lo premultiplico por el vector x traspuesta, el vector x es un vector columna, recuerden, el vector x es un vector columna de n elementos,
¿sí? Dispuestos en forma de columna, lo transpongo a ese vector y escribo que x traspuesta, si premultiplico en el primer miembro por x traspuesta, premultiplico en el segundo también por x traspuesta. O sea que fíjate que escribo x traspuesta por b por x es igual a x traspuesta por el vector nulo, ¿sí? Entonces, si hago x traspuesta, un vector fila, por un vector columna de las mismas dimensiones, hago el producto donde el primer elemento por el primero, el segundo por el segundo, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, y así sucesivamente. Y eso no es otra cosa que la definición del producto escalar entre dos vectores. Pero como uno de los elementos de ese producto es siempre el cero, porque este es el vector nulo, entonces el producto escalar entre x, el vector x traspuesta y el vector nulo es cero. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. A ver, vamos a ver. Si yo tengo, me dijiste transponete x, x1, x2, xn. Multiplicarlo por el vector nulo, que también tiene n elementos, ¿no? Tienen 0, 0, 0, n veces. Entonces, dime, ¿a qué es igual este producto? Este producto va a ser igual. Esto es un vector de 1 por n. Esto es un vector de n por 1. El resultado tiene que ser de 1 por 1, o sea, un número. Entonces, ¿cómo lo calculo? Lo calculas x1 por 0, 0. 0, más 0, más 0, etcétera. Cada uno de los términos es 0, y el resultado de esta suma de 0 es 0. ¿Ah? X1 por 0, más X2 por 0, más XN por 0, 0 más 0 más 0 más 0, todo esto 0. Y fíjate que esto no es otra cosa que el producto, por lo que está definido, el producto escalar entre el vector X y el vector nulo, el X traspuesto, ¿no? Y el vector nulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven esto? Sí, sí. Sí, sí. Por eso estoy diciendo que x traspuesta por b por x es igual a x traspuesta por el vector nulo, y es igual a 0, porque esto es un número. Entonces, reemplazo 1, 1 en esta expresión. Reemplazo 1, 1 en esta expresión. Entonces tengo x traspuesta, y b, en lugar de poner b, escribo lo que tenía acá arriba. Esto que está acá. 1, 1 es lo que estoy reemplazando en b. Reemplazo en b todo esto que es la expresión que tenía arriba. Entonces, hago, a ver, x traspuesta por a, ¿sí? Asocio, estos son la asociación de productos de vectores entre sí. Fíjate que asocio x traspuesta por a menos lambda i, menos alfa i, perdón, traspuesta, por un lado, asocio esto, y por otro lado me queda a menos alfa i, a menos alfa i por x, más x traspuesta por beta cuadrado por x. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy haciendo distributiva a izquierda del x traspuesta que está premultiplicando, y a derecha por el x que está posmultiplicando. Entonces tengo esto que está acá, premultiplicado, el primer término de este corchete, que es esto que está acá, multiplicado por x traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y posmultiplicado por x. Y el segundo término que está acá, premultiplicado por x traspuesta y posmultiplicado por x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. 1. ¿Alguien más? Sí, sí. Denme por lo menos 3 o 4 porque me quede contento. A ver. No, sí, o sea, estoy tratando de pensar por qué se premultiplicó por X traspuesta, cuál es la finalidad de eso, pero Bueno, calculo que ya lo veremos. esto viene del desarrollo que yo dije, ok, premultipliquemos ambos miembros de lo que teníamos por X traspuesta. Es parte de la demostración. Al que se le ocurrió esta demostración dijo, lo podemos demostrar de esta forma. Entonces, hay puntos en los cuales sí, tenés que aprender esto, tenés que acordar que acá tenés que premultiplicar por X traspuesta, tenés que acordar que acá definir la matriz B de esta forma, digamos. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, qué sé yo. A alguien se le podía haber ocurrido otra demostración diferente, a este se le ocurrió esta, ¿estamos? Entonces, esos son los puntos clave que en un teorema, cuando uno los aprende y putea un rato al profesor también, tiene que aprenderse de memoria que acá tengo que hacer esto y acá tengo que hacer esto. Y después, quizá, una vez que uno hizo la demostración, dice, no era tan arbitrario esto, sino me sirve, lo pienso y lo entiendo que esto es necesario para hacer tal o cual cosa, digamos, ¿no? Pero
dependen cómo estudian el teorema, si lo estudian con profundidad o no, ese tipo de respuestas las van obteniendo, y eso es lo que les ayuda a pensar. Y fíjense, de nuevo, me voy del tema. Estudiar teoremas, en muchos casos, es aburrido, es tedioso. Uno dice, ¿para qué quiero estudiar de memoria esto? No hay que estudiar de memoria, hay que entender, ¿sí? Tendrás que estudiar de memoria dos transformaciones específicas o dos puntos específicos que hay en el teorema. Esto te ayuda a pensar. Y esto no es trivial. Te ayuda a pensar los problemas que va a tener después cuando tenga que resolver problemas laborales, en serio, ¿sí? ¿Sí? Que obviamente no va a tener que demostrar un teorema de esta naturaleza, pero muchas veces este tipo de razonamiento concatenado y tener algo de creatividad, ¿sí? Como las cosas estas que pasan acá, que a este se le ocurrió esto y se le ocurrió el otro, te va a ayudar a resolver muchos problemas en el laburo. Y a vos te van a pagar en el futuro cada vez más por esto, no porque sepas resolver cuentitas, porque eso no lo va a necesitar nadie, ¿sí? Lo van a hacer las máquinas automáticamente y van a aprender solas. Y la inteligencia artificial llegó hace rato y se llegó para quedarse. Entonces, aprendan a pensar y a resolver nuevos problemas. Y este tipo de cosas te ayudan a desarrollar la capacidad de pensar. Bueno, sigamos. Digamos, ya fui maestro de ciruela, les dije esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Veamos. Llegué a la expresión 1. ¿Dónde había llegado? Hasta acá hemos llegado. Ahora, fíjate que esto que tengo escrito acá, x traspuesta por a menos alfa i traspuesta, lo puedo expresar como a menos alfa i por x, todo traspuesto. Porque recuerda que si yo tengo a por b traspuesta por propiedad de la transposición del producto de matrices, esto es igual a b traspuesta por a traspuesta. ¿Sí? No es A igual a A traspuesta por B traspuesta, sino a B traspuesta por A traspuesta. Esto lo vieron ustedes en álgebra. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? ¿Sí? Estoy diciendo acá. Entonces puedo escribir, en lugar de escribir X traspuesta por A menos alfa I traspuesta, puedo escribir A menos alfa I por X, todo traspuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reexpreso esto que escribí acá como A menos alfa I por X traspuesta por A menos alfa I por X, más beta cuadrado por X traspuesta por X. Beta cuadrado, fíjate acá está, beta cuadrado. Y por X es el vector X. Beta cuadrado es un número, puedo escribirlo afuera, beta cuadrado. Entonces me queda beta cuadrado por X traspuesta por X. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya queda poco. ¿Sí o Sí. no? ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjate, vos me dijiste que el vector X era un vector no nulo, que existían infinitos vectores no nulos que satisfacían esa condición. Entonces, si X es un vector no nulo, X traspuesta también es un vector no nulo, y el producto de estos dos vectores, si es el vector no nulo, me va a dar un número que es distinto de cero. ¿Sí? Me va a dar un número que es distinto de cero. Fíjate que esto es, ¿sí? El cuadrado de la esto no es otra cosa por ser el cuadrado de la norma del vector, el cuadrado de la norma del vector, ¿sí? Entonces, como el vector es no nulo, ¿sí? La norma es no nula. Esto va a ser entonces un número positivo. Por otro lado, tenés esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, esto, fíjate que es como si yo lo podría ver, hago todo esto que está acá y puedo escribir esto que está acá y esto que está acá. Si una vez que yo hice estas operaciones, puedo escribir I traspuesta por I, ¿no? Esto que está, después de hacer todas estas operaciones, a esto lo llamo I, y acá tengo I traspuesta, o sea, tengo I traspuesta por I, también. Entonces tengo un vector traspuesto por otro vector, es la norma de ese mismo, por el mismo vector, es la norma de ese vector, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Sí, se ve. ¿Sí o no? ¿Podría Fíjense, repetirlo? todo esto que está acá, fíjate que lo que tengo acá y lo que tengo acá es lo mismo y esto está traspuesto. O sea, todo esto que está acá, después que hice todas las operaciones para visualizarlo más claramente, hago todo esto, bueno, llego al vector I, esto lo llamo I. Esto que tenés acá es I traspuesta, ¿no? Es lo mismo traspuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? sí, sí. ¿Lo ven o no? Sí, se ve. Sí, sí, se ve.
Si no querés llamarlo I, no lo llames. Y yo para que lo veas más claro. Entonces fíjate que lo que tenés acá es Y traspuesta por Y, que es lo mismo que tenías acá arriba, que era X traspuesta por X. Nada más que X traspuesta por X. Nada más que acá tenés Y traspuesta por Y. O sea, es la norma de otro vector. ¿De qué vector? Del vector Y. ¿Y el vector Y a qué resulta? A toda esta suma y producto que hay acá expresado. ¿Estamos de acuerdo? Porque digo, no tengo que perderme de vista que por más complicada que sea esta expresión, acá tengo la expresión esta y la misma expresión traspuesta. Por lo tanto, es como tener un vector Y, que resulta de hacer todas estas operaciones, y un vector Y traspuesta, que resulta de hacer todas estas operaciones. Por lo tanto, todo esto no es otra cosa que un vector Y traspuesta por Y. Y por lo tanto, si es el vector Y traspuesta por Y, es la norma del vector Y. Y el vector Y, que todas esas operaciones que hiciste acá, el vector que resulta de... No está claro. De nuevo, vayamos a No, ver. se cortó esto último que dijo. Se cortó Sí, a mí el problema de internet. A ver, ¿me escuchan o no tengo un problema de internet? No, ahora te estamos escuchando. Ok. Estamos todos de acuerdo que esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿no? Nada más que en este primer factor ese elemento está traspuesto. Esta expresión está traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Sí. Entonces, fíjense que nada opta para que yo haga a todo esto lo llame I. Es un vector que resulta de realizar estas operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que tengo acá, incluido el traspuesto, ¿sí? Hasta acá, es I traspuesto. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el mismo vector. ¿Hola? Sí. Sí, Sí, profe. ¿Se escucha? Se escucha. Contésteme Sí, porque no sé si se corta internet. Como estoy con problema de internet, no sé si estoy hablando solo o no. Sí, ¿Estamos? esto se escuchó. Ok, entonces es I traspuesta por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven todos esto? Sí, perfecto. Entonces fíjate que si yo hago I traspuesta por I, no es otra cosa que por definición de norma, ¿sí? La norma del vector I. ¿Sí? En realidad, la norma no, el cuadrado de la norma del vector I. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vimos definición de norma de un vector, cuando hicimos el repaso, ¿sí? De espacios vectoriales, que vimos normas de un vector, dijimos que era el producto del traspuesto por el vector. ¿Sí? Esa es la norma del vector, la norma euclídea que nosotros aprendemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces fíjate que es la norma de un vector. Y la norma de un vector, el cuadrado de la norma de un vector, va a ser un número que va a ser no negativo, porque la norma es no negativa, es un número no negativo. La norma de un vector es un número no negativo. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de los componentes de cada componente elevado al cuadrado. La norma del vector I será I al cuadrado más cada uno de los componentes del vector, ¿no? Elevado al cuadrado. Esa es la definición de la norma. La raíz cuadrada de una suma de cuadrados va a ser un número no negativo. A lo sumo puede ser cero si todos los componentes del vector son cero, pero no puede ser nunca, esta suma nunca puede ser negativa. ¿Estamos de acuerdo todos? Tal cual. Sí. Entonces, sí, la norma del vector es no negativa, el cuadrado de la norma también es no negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, fíjate, este número, que resulta de hacer esta operación, es el cuadrado de la norma del vector I, que el vector I es esto que escribí acá, Y esto es el cuadrado de la norma del vector X. El vector X dijiste que era un vector no nulo, por lo tanto, este número es un número positivo. Este número que resulta acá es un número positivo. Y este número que resulta acá, ¿sí? Es un número no negativo, como está escrito ahí, vamos a escribirlo mayor o igual a 0. Puede ser 0, podría ser 0, vamos a decir puede ser 0 o debe ser 0. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Para que se verifique esta condición, esta ecuación que tengo planteado, que todo esto
más este segundo término sea igual a 0, ¿sí? Esto, ¿sí?, no puede ser positivo. Y esto no puede ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que esto nunca va a ser negativo porque es el cuadrado de la norma. Y esto nunca va a ser negativo porque es el cuadrado de la norma. Y esto nunca va a ser negativo porque es el cuadrado de un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Fíjate que vos me decís que quiero que se verifique esta ecuación. Esta ecuación es la suma de un número, que es el cuadrado de la norma, ¿sí? El cuadrado de la norma de un vector, ¿qué vector? Este que está entre corchetes, más un número, el escalar beta, el coeficiente de la unidad imaginaria del complejo elevado al cuadrado, por la norma del vector x. La norma del vector x es positiva, porque me dijiste que x era un vector no nulo. Entonces, este número es un número positivo. Esto, ¿sí?, esto puede ser positivo o nulo, pero nunca puede ser negativo porque es de nuevo el cuadrado de la norma. Entonces, para que se verifique esto, necesariamente, puesto que esto no puede ser negativo, no hay posibilidad de compensar de ninguna manera. Necesariamente, beta cuadrado tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque si esto... ¿Sí? Pero eso no puede ser 0. ¿Qué cosa? Beta no puede ser 0 porque si no, no tendrías número complejo, ¿no? Y precisamente ¿qué te dije que íbamos a hacer? Claro, sí. Proponíamos que existía un número complejo y llegábamos a la conclusión que, mira, no puede ser un número complejo. ¿Estamos de acuerdo? El teorema, recordá que te dice que los autovalores de una matriz real y simétrica siempre son reales. Y yo dije, no, lo que está diciendo el tipo está mal. Voy a proponer que existe un autovalor complejo. Si existe el autovalor complejo, existe su conjugado, porque el polinomio característico tiene coeficientes reales, entonces hice todo este desarrollo. ¿Está? Y llego a la conclusión, fíjate entonces, que para que se verifique esta condición, tiene que ser, esto tiene que ser 0, y beta tiene que ser 0, porque de otra forma no puedo hacer. Si yo sumo a un número, si esto fuese positivo, ¿sí?, más algo que fuese no negativo, me va a dar un número que es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero como me tiene que dar 0, mostré que me tenía que dar 0, entonces llego a la conclusión que A menos alfa I por el vector X es el vector nulo, tiene que ser el vector nulo precisamente para que su norma sea 0, para que la norma sea 0, y beta cuadrado por X traspuesta por X tiene que ser igual a 0, y para que beta cuadrado por X traspuesta por X sea igual a 0, tiene que ser beta cuadrado igual a 0, porque esto, dado que X es un vector no nulo, es distinto del 0. ¿Sí? La norma es distinta de 0. Por lo tanto, llego a la conclusión que beta es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que no puede haber raíces complejas. ¿Está? Sí, Ok. Sí. Revísenlo, mírenlo, háganlo ustedes, piénsenlo. Esto es un teorema que es interesante por la cantidad de repaso de temas que ven, o que tienen que se ven forzados a revisar y entender por qué las cosas que aprendieron son útiles, ¿no? Entonces, es importante que lo miren. Bueno, veamos el otro teorema que sigue acá, que dice que los vectores propios de una matriz simétrica real, asociados a diferentes valores propios, son ortogonales. O sea, vos me estás diciendo, mira, por hipótesis, tenés una matriz de coeficientes reales, una matriz simétrica real. Me estás diciendo que tenés dos autovalores, lambda 1 y lambda 2, que son diferentes. Lambda 1 y lambda 2, que son diferentes. Vas a demostrar que autovalores diferentes, cualquiera, los autovectores son ortogonales. Tenés entonces, si lambda 1 y lambda 2 son autovalores, existirá un vector x1 distinto del vector nulo, tal que a por x1 sea igual a lambda 1 por x1, obviamente con x1 distinto del vector nulo, condición para que lambda 1 y x1 sean autovalor y autovector de la matriz A respectivamente. Análogamente, plantea lo mismo para el autovalor 2 y el autovector no nulo x2. ¿Sí? Se tiene que verificar la condición de autovalor y autovector. O sea, estas son tus hipótesis.
¿Cuál es tu tesis? Tu tesis es que x1, o sea, el vector 1, es perpendicular, de esta manera, con este tipo de notación, esta rayita y esta abajo, se designa, se denota que son perpendiculares. Una manera de decir que son perpendiculares. Decir que los vectores son perpendiculares equivale a lo mismo que decir ortogonales, perpendiculares entre ellos. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, eso es lo que quiero demostrar. Vamos a demostrar. Entonces yo digo, mira, parto de que lambda 1 y x1 son autovalor y autovector de A, y que lambda 2 y x2 son autovalor y autovector de A, y entonces vamos a la demostración. Entonces, si yo hago el producto escalar entre el vector A x1 por el vector x2, o sea, estoy haciendo el producto escalar entre estos dos vectores, el producto escalar entre estos dos vectores es la traspuesta del primer vector, por el segundo vector, ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Definición de producto escalar. Vimos cuando hicimos el repaso. Si no, revísenlo ahí, ¿está? ¿Sí o no? Sí. Ok, Sí, se entiende. entonces, fíjate que hacer A por X traspuesta, por ser el producto de dos matrices, equivale a hacer X1, la matriz que posmultiplica a traspuesta, por A traspuesta, por X2. Por X2 que te queda, ¿estamos de acuerdo? Esta por definición de la transposición de matrices, la propiedad de que el producto de dos matrices, la traspuesta del producto de dos matrices es igual al producto de las traspuestas invertido el orden, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Sí, perfecto. Y acá viene donde estoy aplicando una de las hipótesis fundamentales que me dice que la matriz A es una matriz simétrica. Si A es una matriz simétrica, A traspuesta es igual a la matriz A. A traspuesta es igual a la matriz A. Entonces reemplazo, en lugar de escribir A traspuesta, escribo la matriz A. Entonces tendré que X1 traspuesta por A por X2, X1 traspuesta por A por X2, no es otra cosa que el producto escalar entre X1 y A por X2. El producto escalar entre X1 y A por X2, que lo denoto de esta manera. Recuerden que el producto escalar se denotaba. El producto escalar entre el vector X y el vector Y, que lo marcábamos de esta manera, era por definición X traspuesta por Y, ¿no? Ese era el concepto del producto escalar. ¿Sí? Ambos, pensándolos ambos como vectores columnas, ¿no? Entonces, por definición del producto escalar llego a ¿qué? Llego a esto. O sea que partiendo de esto que estoy acá, llego a esto que está expresado acá. ¿Lo ven? Sí, perfecto. ¿Alguien me quería preguntar algo o no? Bueno, entonces, fíjate, como me dijiste, que A por X1, ¿sí? Es igual a lambda 1 por X1, porque son autovalor y autovector. Entonces puedo reemplazar esto y esto que está acá, respectivamente, por lo que escribí acá arriba, ¿no? Por esto que está acá. A por X1 lo puedo reemplazar por lambda 1 por X1 y A por X2 lo puedo reemplazar por lambda 2 por X2, que es lo que hago aquí. Reemplazo en A por X1 y A por X2 por lambda 1 X1, lambda 2 X2. Entonces fíjate que esto es un escalar. Y el producto escalar, ¿sí? El producto de un escalar, que había puesto arriba, lambda X escalar Y, es lo mismo que escribir lambda por el producto escalar de X Y. ¿Sí? Propiedad del producto escalar. Entonces, fíjate que lo que estoy sacando acá es lambda 1, lo saco fuera del producto escalar y hago el producto escalar entre X1 y X2, y lambda 2 en el segundo miembro y hago X1, X2. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea, Fíjate, sí, porque entonces. el lambda es un escalar, ¿no? Porque lambda es un número. Claro. Es un autovalor, es un número. Fíjate, entonces, paso el segundo miembro al primer miembro, ¿sí? Paso esto restando, y después fíjate que esto y esto es lo mismo, ¿no? Entonces puedo sacar factor común el producto escalar X1, X2,
factor común de lambda 1 menos lambda 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Pero entonces, ¿eso se haría si los lambdas son iguales? Nada más. Vamos a ver a qué llegamos. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, espera que borro esto, si me ensucio tanto esto. Entonces, puedo sacar factor común, el producto escalar x1, x2, factor común de ¿qué? De lambda 1 menos lambda 2, lo que le acabo de decir. ¿Estamos? Ahora, esto da como resultado el número 0. ¿Está? Que es lo que vengo arrastrando desde el inicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Desde acá. Sí, sí, clarísimo, profe. ¿Me siguen o no? Bueno, entonces, Sí, sí. fíjate, vos me dijiste que lambda 1 y lambda 2 eran distintos, porque me dijiste que autovalores diferentes corresponden a autovectores ortogonales. Lambda 1 y lambda 2 son distintos, entonces esto no puede ser 0, esto es distinto de 0, porque lambda 1 y lambda 2 son números distintos entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí, sí, profe. Ok, entonces, si esto es distinto de 0 y el producto es 0, no cabe ninguna duda que este número tiene que ser 0, porque de otra forma es imposible construir el 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Claro, sí. Entonces, si vos me decís que el producto escalar entre dos vectores es 0, si el producto escalar entre dos vectores es 0, entonces los vectores son perpendiculares. Porque por supuesto, por definición de perpendicularidad entre dos vectores son perpendiculares si su producto escalar da 0. ¿Está? Perfecto. Sí, está. Sí. Sí, sí. Entonces, hemos demostrado que autovalores diferentes siempre es posible, no, autovalores diferentes, obtenemos autovectores que son perpendiculares entre sí. Si los autovalores son diferentes, obtenemos autovectores perpendiculares. Si los autovalores son repetidos, no vamos a obtener autovectores perpendiculares, o en general no vamos a obtener autovectores perpendiculares, pero los vamos a poder construir. ¿Y cuál es la ventaja o cuál es la facilidad que tiene cuando nosotros trabajamos con matrices reales y simétricas, que son muchos casos de nuestros problemas en economía? ¿Sí? Básicamente, las ventajas son las siguientes. Primero, que la matriz siempre es diagonalizable. Chao, me olvido del problema de ver si esa matriz es o no es diagonalizable. Lo es. Si es real y simétrica, lo va a ser. Segundo, que sus autovalores siempre van a ser reales. No voy a tener que arrastrar el problema de trabajar con números complejos. Los autovalores van a ser siempre reales. Tercero, si los autovalores son diferentes, los autovectores son ortogonales, son perpendiculares 2 a 2. O sea, si tengo todo, supongamos que tengo una matriz simétrica que tiene todos sus autovalores diferentes, entonces los autovectores son todos perpendiculares entre sí, entonces la matriz de paso la puedo convertir en una matriz de paso ortogonal. ¿Y cuál es la ventaja de tener una matriz de paso ortogonal? La inversa es igual a la traspuesta, entonces no tengo que invertir la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de matrices reales y simétricas, hay muchas facilidades para resolver los problemas, ¿sí? Para resolver los problemas. Voy a tener menos trabajo, si querés, cuando hay autovalores múltiples. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo, a ver si fijamos ideas un poquito sobre esto. A ver. Supongamos que me dicen, esto fue un ejercicio de parcial. Supongamos que me dicen, sea la matriz A, me dan esta matriz A, sea una matriz A, donde A son números que pertenecen a los números reales, se te pide determinar para qué valor de A la matriz es diagonalizable, para qué valor de A la matriz es diagonalizable, y determinar para A igual un medio, calcular la matriz diagonal, si A vale un medio, calcular la matriz diagonal semejante a la matriz A. Entonces, vamos a ver. Primer caso, lo primero que veo acá es que esta A es una matriz real y simétrica. Si A es una matriz real y simétrica, fíjate que esta es la diagonal principal, ¿sí? Y los elementos que están opuestos a la diagonal principal son iguales, por lo tanto esta matriz A es igual a A traspuesta. Si transpones A, vas a llegar a la misma matriz. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una matriz real, porque me dijiste que
los A estos pertenecen a los reales, y simétrica. Listo. Matriz real y simétrica siempre es diagonalizable. ¿Sí? Listo. Calcular, esto se puede demostrar. No lo estamos demostrando en este curso, pero se puede demostrar. Para A igual a 1/2, ¿sí? Si A vale 1/2, reemplazaste en la matriz A el valor 1/2 y tenés esta matriz. Te dicen, diagonalízame esta matriz, que ya sabes que va a ser siempre diagonalizable por ser una matriz real y simétrica. Bueno, entonces lo primero que calculás es la matriz característica, calculás el determinante característico, la matriz característica obviamente es A menos lambda I, el determinante característico es el determinante de la matriz característica, o sea, 1/2 menos lambda, 1/2 0, 1/2 menos lambda, 0, 0, 0, 1 menos lambda. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Fíjate entonces que si desarrollas este determinante, hacen las cuentitas, se entretienen ustedes, llegan a esta ecuación característica. ¿Está? A esta ecuación característica. Entonces, fíjate, ¿sí? Que puedes sacar factor común lambda, si querés. Acá puedes sacar factor común lambda para resolver esta ecuación. Si no tenés la calculadora, pero es en 2 segundos, y te queda menos lambda cuadrado más 2 lambda menos 1 igual 0, ¿no? Simplemente sacando factor común lambda de esto. Saco factor común lambda de esto, llego a esto. Para que esto sea 0, o lambda es 0, o la ecuación cuadrática es 0. Entonces, si un autovalor va a ser 0, y si resuelve esta ecuación cuadrática, te quedan los autovalores 1 repetido 2 veces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Autovalores de esta matriz son estos que tengo acá. Al lambda 1, 0, y lambda 2 y lambda 3 iguales a 1. Tengo autovalores repetidos. Entonces, bueno, todo esto, qué sé yo, todo esto que está acá, bueno, no importa para nada. Bueno, llegamos a la conclusión de que, vamos, si para lambda 1 el valor de lambda es igual a lambda 1 igual a 0, la matriz característica multiplicada por el vector, por el autovector, tiene que ser igual al vector nulo. La matriz característica evaluada en 0 es la misma matriz, 1/2, 0, 1/2, 0, 0, 0, 1, etc. Desarrollo ese sistema y llego a la conclusión que tengo que x es igual a menos y z igual 0. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, es obvio que tengo esto, ¿no? Fíjate que si yo desarrollo esto me queda 1/2 de x más 1/2 de y más z por 0 igual 0 igual 0. La segunda ecuación es la misma, no la escribo, y la tercera me queda z igual 0, ¿no? 1 por z, z igual 0. Y acá se concluye que z es igual a 0 y que 1/2 de x es igual a menos 1/2 de y, cancelo los 1/2 y me queda que x es igual a menos y, que es lo que estoy escribiendo acá, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el autovector 1, el autovector asociado al lambda 1 igual 0, va a tener la forma menos i y 0. Por ejemplo, si le doy el valor i1, para hacerlo esto simple, me quedaría el autovector 1 menos 1, 1, 0. Ya tengo el autovector asociado al autovalor lambda 1. Ahora voy a calcular los autovectores asociados al lambda 2 y al lambda 3, que es el mismo, que es 1. Entonces, escribo la matriz característica valuada en menos 1, o sea, 1/2 menos lambda menos 1/2, 1/2, 0, 1/2 menos 1 menos 1/2, 0, 0. Bueno, entonces llegas a la conclusión, fíjate que llegas a la conclusión, y desarrollas esto, que te quede el sistema es menos 1/2 de x más 1/2 de y, para verlo más claro para ustedes, igual 0. La otra ecuación es la misma, nada más que tiene los signos, es como si multiplicar esta ecuación por menos 1, con lo cual no tiene mucho sentido. Y la última ecuación es 0z igual 0, lo cual está correcto, no hay ningún problema. Entonces, conclusión te queda que x, lo podés expresar, cancelo esto es un medio si quieren, x es igual a y. Entonces, en la forma que vas a tener en el vector, va a ser y cualquier z.
¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la forma de tu autovector. Ojo, que z no es 0. Acá lo que estoy diciendo es que 0 es igual a 0. Z es una variable libre en este sistema. Por lo tanto, el autovector va a tener, el autovector 2 y también el 3, porque está asociado al mismo autovalor, va a tener la forma I y Z. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ujú, sí. ¿Sí? ¿Lo entienden todos? Ok, entonces, por ejemplo, fíjate que yo armo, por ejemplo, digo que I vale 1 y Z vale 0. Entonces tengo un autovector que tiene la forma 1, 1, 0. Y fíjate que como hay dos variables libres, I y Z, yo puedo encontrar otro vector que sea linealmente independiente de este. Si yo hago 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 igual a 0 y Z igual a 1, obtengo un autovector que es linealmente independiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ujú. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, bueno, acá tiene una explicación más interesante de esto, no lo voy a hacer ahora porque es muy larga, pero básicamente la van a ver en las clases prácticas, por supuesto, pero si yo no lo veo tan claramente así, puedo construir un vector que sea perpendicular a este, y que cumpla con la condición que se estableció acá. Porque esta es la forma que tiene que tener el nuevo vector. El nuevo autovector tiene que tener esa forma, y además yo quiero que sea perpendicular a este. ¿Por qué yo quiero construir un autovector que sea perpendicular a B sub 2? Porque si tengo los tres autovectores perpendiculares entre sí, estoy a un paso de obtener la matriz ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá les cuentan un poquitito, acá está explicado, no tiene demasiada justificación matemática, analítica expresada en términos de ecuaciones, pero tienen la explicación teórica. La leemos. Podemos observar mediante el producto escalar que los dos autovectores obtenidos hasta el momento son ortogonales. Obviamente, ¿por qué? Este vector y el B sub 1 son ortogonales. ¿Por qué? Tienen que serlo, porque si no lo fueran, ustedes hicieron alguna cuenta mal, o hicimos alguna cuenta mal. ¿Por qué tienen que ser ortogonales? Porque dijimos que autovalores diferentes corresponden a autovectores perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes construyen dos autovectores asociados a autovalores diferentes en matrices reales y simétricas, una manera de testear que no hay errores de cálculo es hacer el producto escalar entre B sub 1 y B sub 2, o sea, multiplicar las componentes, multiplicar las componentes de primera, segunda y tercera de cada uno de estos vectores, sumándolas, y te tiene que dar 0. Aquí en este caso tenés B sub 1, me dijiste que era 1 menos 1, 0, ¿no? Me olvidé. Menos 1, 1, 0. Más de menos 1, 1, 0. Si vos haces el producto escalar entre B sub 1 y B sub 2, lo que estás haciendo es B sub 1 traspuesta por B sub 2, y lo que estás haciendo entonces es menos 1, 1, 0 por B sub 2, o sea, por 1, 1, 0, y si haces este desarrollo, esto te queda igual a menos 1 por 1, menos 1, más 1 por 1, más 1, más 0 por 0, más 0. 1, menos 1, más 1, 0, más 0, 0. ¿Eh? Efectivamente, estos dos vectores, B sub 1 y B sub 2, son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Y no podía ser de otra manera, porque demostramos que autovalores diferentes correspondían a autovectores perpendiculares entre sí. ¿Está claro hasta acá? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí. Ok. Entonces, hasta acá estamos bien. Ahora yo lo que necesito es construir un tercer vector, el B sub 3, que sea perpendicular a los otros dos, ¿sí? Y esto no está garantizado si no lo hago por construcción. ¿Por qué no está garantizado? Porque ese B sub 3 corresponde a un autovalor que está repetido. De autovalores repetidos, nosotros nos dijimos que los autovectores fuesen perpendiculares entre sí. No sabemos
Pueden serlo o pueden no serlo, depende cómo lo construyamos. Entonces, una manera de hacer esto, ¿sí?, es plantear, yo quiero plantear, antes de construir este que está acá, lo que yo tendría que plantear es que quiero construir al vector B sub 3 de forma tal que B sub 3 con B sub 2, si hago el producto escalar de B sub 3 con B sub 2, esto se hace. Si yo aseguro que B sub 3 con B sub 2, el producto escalar es 0, ¿sí?, entonces me voy a asegurar que B sub 3 y B sub 2, que son los que corresponden al autovalor múltiple, son perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿puedes repetir eso último? Me perdí un poco. Lo que yo dije es, mira, B sub 2 y B sub 3 son dos autovectores asociados al mismo autovalor, ¿sí?, al mismo autovalor, ¿sí?, el autovalor 1, ¿está? ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Entonces, B sub 3, vos B sub 2 ya lo construiste y ya tenés. El vector B sub 2 es este que armaste acá. Vos querés construir un B sub 3 que sea perpendicular a B sub 2. ¿Por qué querés construir un B sub 3 perpendicular a B sub 2? Si no te interesa, podés no obviar la construcción y vas a tener tres vectores linealmente independientes porque una matriz real y simétrica siempre es diagonalizable. Pero si vos construís un B sub 3 perpendicular a B sub 2, te va a facilitar el proceso de calcular la matriz inversa. ¿Estamos de acuerdo? Y algunas demostraciones teóricas que se facilitan obteniendo una matriz que la inversa sea igual a la traspuesta. En ese caso, lo que estás haciendo es que la matriz de paso que estás armando es una matriz ortogonal. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ajá, sí. De nuevo, para todo, para que quede muy claro. Yo construyo una matriz P. Si yo construyo una matriz P tal que P a la menos 1 es igual a P traspuesta, significa que la matriz P que construí es una matriz ortogonal, porque esta es la definición de matriz ortogonal. Una matriz P es ortogonal si su inversa es igual a su traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo construyo mi matriz P con autovectores ortogonales entre sí, tengo la ventaja que no tengo que calcular su inversa. Simplemente la inversa es la traspuesta. No necesito hacer las cuentitas para calcular la inversa. Simplemente tengo que decir que calculaste P, la transpuse y ya obtuve la inversa. Recordad que la matriz diagonal es igual a P a la menos 1 por A por P, ¿no? Entonces, si esto se verifica esto, podés reemplazar P a la menos 1 por P traspuesta y no tenés que hacer ninguna cuentita, ningún desarrollo. ¿Se entiende o no? Claro, sí, facilita el cálculo. Facilita los cálculos totalmente, ¿sí? Y además, que eso no sería tan relevante, cuando hagamos algunas demostraciones en el futuro, más adelante, vamos a necesitar que en lugar de tener que escribir P a la menos 1, escribamos P traspuesta. Y siempre lo voy a poder hacer en la medida que la matriz P sea una matriz ortogonal. Y siempre tengo garantizado la posibilidad de hacer esto de donde estoy calculando la matriz P, o sea, los autovectores, son asociados a una matriz real y simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Me siguen todos? Sí, sí. En repodrido, ya no quieren saber nada con esto. Bueno, un esfuercito más y terminamos. Ok, bien, entonces, fíjate, que vos me estás diciendo, quiero construir un vector B sub 3 que sea perpendicular a B sub 2. Entonces lo que me estás diciendo es que el componente de B sub 3, llamémosle B sub 1, B sub 3, 1, B sub 3, 2, no, que dura el resto. La componente B sub 1, 3, B sub 2, 3, B sub 3, 3, multiplicado por el vector B sub 1, 2, B sub 2, 2, B sub 3, 2, esto tiene que ser igual a 0, porque querés por construcción que esto sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vos, ¿qué datos tenés? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy planteando acá? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí.
Bueno, entonces, vos B sub 2 ya sabés que no es esto teórico, sino ya lo tenés, ya lo calculaste, que es el que tenés acá arriba. Este es tu B sub 2. O sea, lo que tenés que hacer, vos lo que vas a estar buscando es que al vector B, que querés B sub 3, cuyas componentes son X y Z en general, ¿sí? Si vos haces B sub 3 por B sub 2, tenés B sub 3, X, respuesta, ¿no? X y Z multiplicado por el vector que era 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces fíjate que te queda que X más Y tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esta condición equivale a escribir esto que escribí acá finalmente. ¿Está? Esta condición se da si se verifica esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate que lo que vos tenés que resolver, voy a borrar todo esto que está acá para no confundir, lo que vos tenés que resolver para calcular el vector B sub 3, se tiene que verificar esto que estaba acá arriba, esto que estaba acá arriba, esto, porque esto se verifica cuando lambda es igual a 1, que se verifica en el vector 3 también, o sea que se tiene que verificar que X es igual a Y y que X es igual a X más Y sea igual a 0. Esto, porque es lo que se tenía que verificar para que lambda 1 fuese, lambda igual a 1 fuese un autovalor, y esto, porque es lo que se tiene que verificar para que los dos nuevos vectores, el nuevo vector que estoy armando, sea perpendicular al B2 que ya armé. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y la única solución posible es que X e Y valgan 0. Y fíjate que para que esto se dé, si X es igual a Y y X más Y es igual a 0, entonces me estás escribiendo acá, reemplazar por simplemente sustitución, X igual a Y, te queda Y más Y igual 0, por lo tanto, 2Y es igual a 0, por lo tanto, Y es igual a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si X es igual a Y, X es igual a Y igual 0. Fíjate que la solución de ese sistemita es que X e Y sea igual a 0. Entonces el B sub 3, que tenía como componentes X y Z, te queda como componente 0, 0, Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Sí, sí. Claro. Entiendan la idea, esto es práctica, si no es, para mí es fácil decirlo, para usted es difícil de verlo. ¿Qué hice? Construí un vector B sub 3 que es perpendicular a B sub 2. ¿Por qué? Porque como tienen el mismo autovalor, ¿sí? Si yo puedo construir dos autovectores que sean perpendiculares entre sí, voy a poder construir una matriz ortogonal y voy a tener facilitada la vida. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Primero se tiene que cumplir la condición que se da cuando el autovalor es 1. Y la condición que se tiene que dar cuando el autovalor es 1, en este caso, es que X sea igual a Y. Esto se tiene que cumplir, porque está asociado, el autovector que vos estás buscando es el autovector asociado al autovalor lambda 3 igual a 1, que tiene que verificar esto, tanto para lambda 2 como para lambda 3. Pero además, lo que vos querés es que el vector sea perpendicular, el nuevo vector B sub 3 que vos busques, el autovector B sub 3, sea perpendicular al que ya construiste, al B sub 2. Entonces, para que se verifique eso, se tiene que verificar esta condición que tenés acá, condición de perpendicularidad. Y si esta condición de perpendicularidad se traduce en esta ecuación. Entonces, se tienen que verificar esta ecuación que proviene de que el autovalor es 1, y esta ecuación que proviene de que estás buscando un autovector que sea perpendicular al vector 2 que ya habías calculado. Y entonces se tienen que verificar estas dos condiciones. Para que se verifiquen estas dos condiciones, la única posibilidad que tenés es que X e Y sean iguales a 0, porque si no, esto no se verifica. ¿Sí? Este sistema no se resuelve. Entonces, el B sub 3, cuyas componentes genéricas eran X y Z, ahora va a ser 0, 0, Z. Entonces, podés construir un B sub 3 diciendo que Z, por ejemplo,
facilitar los números, es igual a 1. Entonces tenés el tercer autovector, que es 0, 0, 1. Y fíjate entonces que tenés 3 autovectores perpendiculares entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá está todo el versito de esto. Eduardo, Sí. Eduardo, entonces el valor de Z lo determinaste que fuese 1, o sea, podía haber sido cualquier número dentro de los reales. Cualquier número, exactamente, cualquier número dentro de los reales. Pero en general, lo que nos conviene a nosotros, por una cuestión de cálculo, es buscar un número tal que facilite los cálculos. Generalmente, en la mayoría de estos ejercicios armados, que conviene que sea 1, que sea -1 o algo parecido, digamos, ¿no? Pero dependerá de cómo sea la forma que tuviese acá. Si acaso, en lugar de quedarte Z, te hubiese quedado que esto era 2Z, probablemente te hubiese convenido que Z le dieras valor 1 medio. ¿Sí? O sea, en este caso Z podría ser Simplemente cualquier número. Cualquier número. El autovector tiene esta forma, pero fíjate que existen infinitos autovectores asociados a esta forma, infinitos vectores asociados a esta forma. Todos van a tener esta forma. Puede ser 1, 2, 25, 3 millones, menos 5.536.200, el número que vos quieras. ¿Sí? Lo que pasa es que si le pones un número, no sé, 328 dividido 17avo, cuando tenga que hacer las cuentas, invertir eso te quiero ver, ¿no? Está haciendo cuentitas y lo tenés que hacer a mano, digo, ¿no? ¿Sí? Lo que quería decir es que el Z puede valer cualquier número, pero menos el 0, porque en ese caso sería un vector nulo y no se podría. Exactamente. Puede ser cualquier número real menos 0, porque si es 0, esto no es un autovector, porque por definición de autovector, el autovector es distinto del vector nulo. Claro, total. Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque muchas veces, cuando resuelven el sistema, les queda algo que no saben muy bien y ponen, me parece muy pertinente tu pregunta, les queda un autovector que es el autovector nulo. Eso conceptualmente está mal. Ya no me importa lo que hicieron, si no te diste cuenta que el autovector es distinto, tiene que ser distinto del vector nulo, es conceptualmente un error grave. El autovector tiene que ser distinto del vector nulo. O sea que acá nunca puede haber un 0. ¿Está? Entonces, fíjate, entonces ya tenés tres autovectores. Tenés el autovector 1, que me dijiste que era el -1, 1, 0, que construiste para el autovalor 0, era, ¿no? El autovalor 0. El segundo autovector que construiste, que es el 1, 1, 0, y el tercer autovector que construiste y dijiste por perpendicularidad es 0, 1, 0, 0, 1. O sea, tu matriz P, ¿sí? En principio sería la siguiente. Sería la matriz, esto es 0, 0, 1, esto era 1, 1, 0, y el otro no me acuerdo cuál era, el primero, 1, 1, 0, el primero dijimos que era -1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Y fíjate, para chequear que esta matriz tenga todos los vectores perpendiculares, es -1 por 1, 1, más 1, 0. Si el producto de estos dos vectores es 0, el producto escalar es 0, perpendiculares. El producto de estos dos vectores, 1 por 0, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, el producto de estos dos vectores es 0, son perpendiculares. O sea, B2 y B3, que los construiste para que sean perpendiculares, los construiste bien, son perpendiculares. Y obviamente, -1 por 0, más 1 por 0, más 0 por 1 es 0. O sea, todos los vectores son perpendiculares, estoy contento. Tengo una matriz casi ortogonal. Casi ortogonal. ¿Qué necesito para que la matriz sea ortogonal? Necesito que los vectores sean perpendiculares, cosa que ya vi que es verdad, no me equivoqué en ninguna cuentita, y que además los vectores sean de módulo unitario. Entonces, para poder hacer que estos vectores sean de módulo unitario, lo que tengo que hacer es dividir cada uno de los elementos de cada uno de los vectores por el módulo de ese vector, de forma tal de obtener un vector de módulo unitario. Entonces, fíjate, ¿cuál es el módulo del vector B sub 1? El módulo del vector B sub 1 es la raíz cuadrada, ¿sí?, de los cuadrados de su componente, o sea, -1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, ¿no? Si haces todas estas cuentitas, esto te queda que el módulo de B sub 1 es raíz de 2. El módulo de B sub 2, lo mismo, nada más que ahora tenés, en lugar de -1, tenés 1. 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado,
más 0 al cuadrado. El módulo de esto es raíz de 2 también. Disculpe, Y el profe, módulo esto de... es para normalizar los vectores. Esto lo que estoy haciendo es para normalizar los vectores, para que el Ok. módulo de cada vector sea 1. O sea, B dividimos sub cada 3, vector el módulo. por el Ahora módulo. vamos a ver. El módulo de B sub 3, 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, ¿no? Esto es raíz de 1, que es 1. Entonces, fíjate, para construir la matriz P real, esta pongámosle P1, digamos, o P, no es la matriz P, esta es la matriz, podría ser la matriz P, pero como yo quiero construir una matriz ortogonal, vamos a construirla de la siguiente forma. Normalizo cada uno de los vectores, para lo cual los elementos de cada vector debe ser dividido por su módulo. Entonces el primero sería menos 1 dividido de raíz de 2. Bueno, pueden O sea, racionalizar. claro que esta matriz no solo sería ortogonal, sino ortonormal. No, ¿O no? porque, digamos, cuestión de nomenclatura. Las matrices no se llaman ortonormales, se llaman ortogonales. Y una matriz es ortogonales si sus vectores son ortonormales. ¿Estamos de acuerdo? Es una cuestión de nomenclatura. En lugar de decir matriz ortonormal, se dice matriz ortogonal. Pero la matriz ortogonal no solo es que sus vectores sean ortogonales, sino que además tenga módulo 1. ¿Está? Perfecto, gracias. Una cuestión de nomenclatura. Pero se dice así para confundir a todo el mundo, porque vos decís vectores ortogonales son perpendiculares, pero matrices ortogonales no son solo los vectores ortogonales, sino que también tienen que tener módulo unitario. Pero para hablar de vectores ortonormales, para hablar de vectores perpendiculares de módulo 1, tenés que hablar de vectores ortonormales. Es para confundir a los estudiantes un rato. 1 dividido raíz de 2, 0. El segundo vector también es raíz de 2, entonces se queda 1 dividido raíz de 2, 1 dividido raíz de 2, 0. Y el tercero, fíjate que el módulo es 1, no cambia nada. 0, 0, 1. Esta es la matriz de paso, de pasaje o modal que diagonaliza a la matriz. Bueno, acá estaba hecho, porque no sé para qué lo hice. Y está todo esto hecho acá, listo, Bueno, está bien. Esto está acá. Entonces, P a la menos 1 es igual a P traspuesta. Entonces, si yo quiero calcular P a la menos 1, simplemente tengo que transponer. ¿Está? Y listo, se terminó el ejercicio. ¿Se entendió? La idea, la intuición, después es trabajo de ustedes, ¿no? Y la práctica. Pero ¿se entendió la idea para fijar ideas, valga la redundancia? Sí. Sí, muy bueno. Sí, profe. Profe, Bueno, a ver, acá les dejo, si no pídanselo a los estudiantes, a los ayudantes que están en el repositorio, en la parte práctica, algunos ejercicios de diagonalización de parciales para que vean, ¿sí? Algunos ejercicios teóricos para que vean el tipo de ejercicio que yo tomo, ¿no? Entonces tenemos, me dan una matriz, ¿sí? De 3×3, que tiene traza igual a 3 y determinante igual a 4 y uno de sus autovalores es el cuádruple de otro de ellos, entonces esa matriz es diagonalizable. A ver, vamos, yo les planteo, creo que lo tengo resuelto acá, que lo resuelven ustedes, pero piénsenlo cómo lo hacemos. ¿Qué sé yo de esto para poder resolver este ejercicio? Si la matriz tiene traza igual a 3, determinante igual a 4, y la suma y uno de sus autovalores es el cuádruplo de otro de ellos, yo puedo plantear lo siguiente, que la traza de la matriz A, ¿sí? La traza de la matriz A es igual a la suma de los autovalores. ¿Se acuerdan que les dije que se fijaran las relaciones que existían entre los autovalores y los elementos de la matriz? Y ustedes, si hicieron eso para una matriz de 3×3, llegaron a la conclusión que la traza de A es igual a la suma de los autovalores. Por otro lado, el determinante de la matriz A es igual al producto de los autovalores. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Relación entre los elementos de la matriz A y los autovalores. Entonces me dicen que el determinante de A vale 4. ¿Sí? El determinante de A vale 4. Lambda 1 por lambda 2 por lambda 3 igual a 4. Y lambda 1, uno de los autovalores, cualquiera, es 4 veces el otro autovalor. Lambda 1 es igual a 4 veces lambda 2. Fíjate que con estas condiciones son las que te están resumiendo en el enunciado. Te tienen que dar estas 3 condiciones. Bueno, resolves, ¿sí? Este sistemita, que yo se ve que no tuve ganas de hacerlo cuando
Cuando lo planteé, fíjense que no es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? No es un sistema de ecuaciones lineales porque acá hay un producto. Pero bueno, reemplazan lambda 1 por 4 lambda 2, despejan lambda 2, los reemplazan acá, etcétera, y calculan cuáles son los valores de lambda 1, lambda 2 y lambda 3, se pueden calcular. Una vez que calcularon esos autovalores, van a llegar a la siguiente conclusión. Van a llegar que los autovalores lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son números diferentes. Entonces, si lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son números diferentes, sabemos que la condición necesaria y suficiente para que una matriz sea diagonalizable es que se puedan extraer n, en este caso, 3 vectores linealmente independientes, 3 autovectores linealmente independientes, y que si los autovalores son diferentes, corresponden a autovectores linealmente independientes, por lo tanto garantice que la matriz es diagonalizable. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ok, revísenlo. Segundo ejercicio, el segundo, rápido. Te dicen, mira, sea la matriz de, ahora 4 por 4, el determinante de A es igual a 6, el lambda 1 igual a 1, el lambda 2 menos 2, dos autovalores de A. Si menos 4 es autovalor de esto que está acá, entonces A no es diagonalizable. Bueno, el ejercicio es del estilo, más complicado, esto fue un parcial que tomó domiciliario en el primer cuatrimestre del 2020 con la pandemia, por eso era de una materia de 4x4, porque en un parcial normal no voy a tomar una materia de 4x4. Pero háganlo, es exactamente similar al desarrollo que planteamos acá. Sean otro ejercicio, sean las matrices A y B, dos matrices del mismo orden de dimensión n por n, y sea B distinto de, el determinante de B distinto de C, o sea que en B es una matriz regular. Entonces, el polinomio característico de A, el polinomio característico de la matriz A, es igual al polinomio característico de B a la menos 1 por A por B. Resuélvanlo. Se los dejo para ver piénsenlo, pues no, si se los hago no tiene demasiado sentido. Si A es una matriz cuadrada, fíjate, y A es una matriz simétrica, entonces sus autovalores son reales. ¿Sí? Esa demostración que nosotros hicimos genérica para una matriz de n por n se puede hacer de una manera más simple para este caso. ¿Y cómo lo hicimos? Eso lo voy a mostrar. A ver, que el 4 y el 5 se los muestro. El resto, el 4. Fíjate, A es una matriz cuadrada de orden 2. ¿Sí? De dimensión 2 por 2. Y A es simétrica. Entonces, yo sé que la matriz A la puedo escribir como A11, A12, A12, A22. El lado sur es igual a la A12 por usar la matriz simétrica. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Bueno, calculo el polinomio característico a partir del determinante característico. Llego a que el polinomio característico es esto que tengo expresado acá. Luego la ecuación característica va a resultar esto que está acá, y su discriminante, el discriminante de la ecuación característica, o sea, la raíz cuadrada, que está debajo de la raíz cuadrada, es A1 al menos B al cuadrado, menos 4A por C, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate que lo que tenés que demostrar es que este discriminante, esto, que no es otra cosa, o sea, esto lo llamo A, vale 1, B, que vale todo esto que está acá, y C, que vale todo esto que está acá. Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué te decía el discriminante de la ecuación cuadrática? B cuadrado menos 4AC. B cuadrado es A11 más A22 elevado al cuadrado, con el signo negativo elevado al cuadrado, por eso no lo pongo, me da positivo, menos 4A por C, menos 4 por 1 por C, que es todo lo que tenés que escribirte acá, y haces el desarrollo de esto, y llegas a la conclusión agrupando que ese desarrollo es igual a lo que tenés acá. Y si ese desarrollo es igual a lo que tenés acá, te queda que A11 menos A22 puede ser un número positivo o negativo, dependerá de cuánto valga A11 y A22, pero está elevado al cuadrado. Incluso son iguales. Pero está elevado al cuadrado. Pero si esto está elevado al cuadrado, esto puede ser 0 o positivo, nunca va a ser negativo. Y acá tenés 4 veces A12 elevado al cuadrado. A12 puede ser positivo o negativo, pero elevado al cuadrado es positivo. 4 por un número positivo es positivo. Positivo o nulo, más positivo o nulo, esto nunca va a ser negativo, va a ser positivo o nulo. Si el radicando es positivo o nulo, entonces no va a aparecer ninguna componente compleja para la raíz, va a ser un número real.
Entonces, los valores son reales. Y el otro que me interesa, por 5 minutitos más, que es interesante, es el siguiente. Tengo una matriz cuadrada de dimensión K por K, es una matriz diagonalizable, sé que esa matriz es diagonalizable, con autovalores tales que me dicen que los autovalores son crecientes entre menos 1 y 1. Tengo K autovalores diferentes, porque fíjate que me dicen que lambda 1 es mayor que menos 1, lambda 2 es mayor que lambda 1, lambda 3 es mayor que lambda 2, etcétera, lambda K mayor que lambda K menos 1, y el último, lambda K es menos que 1. O sea, son n autovalores, ¿sí? N autovalores diferentes, los leo por lo que veo acá, y todos tienen valores entre menos 1 y 1. Entonces, si eso es verdad, el límite de a la n, el límite de n tendiendo a infinito, o sea, la potencia enésima cuando crece indefinidamente de la matriz A, es la matriz nula. De la misma dimensión, por supuesto, ¿no? Entonces tenés que demostrar eso. A ver, ¿cómo lo demostrarías? El número era el 5 este. 5. Entonces, ¿cómo demuestro esto? Básicamente, A me dijiste por hipótesis que es hipótesis. A es una matriz diagonalizable. Si es una matriz diagonalizable, entonces existe la matriz de paso P regular, tal que P a la menos 1 por A por P es igual a la matriz diagonal. Ahora vimos nosotros que las potencias de igual exponente de dos matrices semejantes son semejantes a través de la misma matriz de paso. Entonces tengo derecho a escribir que la potencia enésima de D es igual a P a la menos 1 por A a la N por P. La potencia enésima de D y A son semejantes a través de la misma matriz de paso. Teorema que vimos. Entonces, ahora si premultiplico ambos miembros por P y postmultiplico ambos miembros por P a la menos 1, me queda P por D a la N por P a la menos 1 igual a P por P a la menos 1 por A a la N por P a la menos 1. Esto es la matriz de identidad, esto es la matriz de identidad. Por lo tanto, A a la N, ¿sí? A a la N es igual a P por D a la N por P a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿Alguien más? Sí, sí. Sí, sí, sí. 3. Bueno, sigamos. Entonces, ahora digo, a mí vos lo que me pediste es que calculara el límite de la potencia enésima cuando n crece indefinidamente. N tiende a infinito. Entonces, si tomo límite con n tendiendo a infinito del primer miembro, tomo límite de n tendiendo a infinito del segundo miembro. Ahora, fíjate, el límite de n tendiendo a infinito de un producto de matrices, ¿sí? Esto es, por eso se lo quería decir, si yo tengo el límite de n tendiendo a infinito de un producto de matrices, es igual a los límites de cada uno de los factores de ese producto. O sea, es igual al límite de n tendiendo a infinito de P por el límite de n tendiendo a infinito de D a la N por el límite de n tendiendo a infinito de P a la menos 1. ¿Sí? El límite de un producto es igual al producto de los límites. Para las matrices pasa exactamente lo mismo. Entonces, el límite de n tendiendo a infinito de P es una matriz que tiene números. Entonces, el límite de una constante es la matriz P. ¿Sí? Mantengo la matriz P. Y lo mismo, la inversa de P va a ser una matriz que tiene números. Y el límite de n tendiendo a infinito de constantes es esa constante. Por lo tanto, fíjate que para calcular el límite de A elevado a la n cuando n tiende a infinito, basta con analizar cuál es el límite de D a la n, que es mucho más fácil que calcular el límite de A a la n, que de hecho es imposible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, estudiemos el límite de D a la n. Veamos. El límite de D a la n, cuando n tiende a infinito, es igual al límite, la matriz diagonal me dijiste que es lambda 1, lambda 2, lambda k, elevado a la n. ¿Sí? A la n. Está elevado a la n. ¿Sí? Porque si yo hago lambda 1, ustedes hacen lambda 1, 0, 0, lambda 2 por lambda 1, 0, 0, lambda 2, el cuadrado de la matriz esta de 2 por 2, ¿a qué llegan? Llegan a que esto es igual. Lambda 1 por lambda 1, la matriz resultante es, entonces la matriz producto es lambda 1 por lambda 1 al cuadrado,
El segundo elemento es lambda 1 por 0 más 0 por lambda 2 es 0. El elemento 2,1 es 0 por lambda 1 más lambda 2 por 0 es 0. Y el elemento 2,2 es 0 por 0 más lambda 2 por lambda 2, no, lambda 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Al cubo será lambda 1 al cubo, lambda 2 al cubo, y etcétera. Y lo mismo para una matriz de orden n por n. ¿Estamos de acuerdo? Por eso escribo esto que está acá. ¿Está claro? Sí, ¿Sí? ¿Está claro para todos? sí, está claro. Ok. Ahora, esto sí es importante, porque esto no lo vieron seguramente, es el límite de una matriz. Cuando yo calculo el límite de n tendiendo a infinito de una matriz, eso equivale a calcular los límites de cada uno de los elementos de esa matriz. Mencioné algo acá arriba, pero no se los dije explícitamente. El límite de n tendiendo a infinito de la matriz equivale a calcular el límite de n tendiendo a infinito de cada uno de los elementos de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, si calculan el límite de lambda 1 tendiendo a la n, es lo que escribo acá, el límite de ceros, de todos los ceros son ceros, porque es el límite de una constante, el límite de una constante es la constante, y en este caso es cero. Son todos ceros, excepto los límites que están en la diagonal principal. Y los límites que están en la diagonal principal, ¿qué puedo decir al respecto? Los límites que están en la diagonal principal, yo sé que los lambda 1, lambda 2, lambda k, tienen valores que están entre menos 1 y 1, sin ser nunca menos 1 y sin ser nunca 1. O sea, están en ese intervalo, menos 1, 1, intervalos abiertos en ambos extremos. Y fíjate, entonces, que si el número está entre 0 y 1, un número positivo entre 0 y 1, a medida que yo lo voy elevando a sucesivas potencias, ese número tiende a ser cada vez más chiquito. ¿Sí? Imagínate un medio al cuadrado, un cuarto, al cuadrado un octavo, un 16, un 32, un 64, un 128, etc. Cada vez un número más chiquito. Cuando n crece indefinidamente, ese número tiende a 0. Y si el número está entre 0 y menos 1, si está entre 0 y menos 1, imagínate menos un medio, por ejemplo, te queda menos un medio a la 0, 1, pero menos un medio a la 1, menos un medio a la 2, un cuarto, menos un medio a la 3, menos un octavo. Fíjate que también converge a 0, aunque con oscilación. Positivo, negativo, pero cada vez en valor absoluto cada vez más chiquito. Entonces tenés derecho a escribir que todos los lambdas y elevados a la n, lambda 1 a la n, lambda 2 a la n, lambda k a la n, cuando n tiende a infinito, son iguales a 0. ¿Por qué? Porque el módulo está, este es un número que está entre menos 1, el módulo del valor, ¿no? Está entre menos 1 y 1. Luego, fíjate que si vos me dijiste que el límite de esto es la matriz nula, porque tiende a ser la matriz nula, todo 0, P por la matriz nula es la matriz nula, y la matriz nula por P a la menos 1 es la matriz nula. Por lo tanto, el límite de A a la N es igual a la matriz nula. ¿Está? Bueno, listo, porque ya me pasé más de 10 minutos. Disculpas por haberme pasado, pero bueno, la clase que viene, jueves, mañana. Lean, revisen, voy a hacer un corte con esto porque veo que ya están muy cansaditos de álgebra, después lo vamos a retomar y vamos a hacer algo que es un poco más divertido, que tiene que ver con hacer análisis de estática comparativa. Vamos a hacer algo aplicado a la economía, para lo cual necesito que ustedes lean para mañana, revisen rápidamente, yo lo voy a retomar acá, pero por lo menos tengan una idea, revisen, ya lo vieron, el concepto de funciones definidas implícitamente. ¿Qué es una función implícita? El concepto de función implícita. Lo vieron en análisis 2, las primeras clases de análisis 2. Así que, después del límite, ¿no? Revisen eso. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Dale. Bueno, entonces, mañana nos vemos y hacemos un break en esto, una interrupción de una clase para ver ese tema y después seguimos con otros temas relacionados con esto. Ya nos queda poco de álgebra, pero o sea, hasta acá, por favor, vayan al día. La clase del sábado y del miércoles que viene, la clase del sábado básicamente la van a dedicar a diagonalización y el miércoles que viene si hay duda. Veo que en los foros no ponen ninguna pregunta, no ponen ninguna duda, no tienen nada, ¿sí?
mala señal para mí, ¿no? Que no tienen duda, no vienen leyendo mucho. Léanlo porque se acumulan los temas. Así que bueno, dejo de ser el papá de todo para verlos mañana. Entonces, cuídense, nos vemos el jueves, mañana. Chau, chicos. Adiós. Chao, Gracias, profe. profe. Chau, chau, gracias.